sistema de coordenadas cartesiano en el plano es el nombre que se le da al sistema para localizar un punto en un espacio. Normalmente la enseñanza nos enseña en trabajar en dos dimensiones, ¿ya? Pero también podemos trabajar en tres o más dimensiones, ¿ya? Un sistema de coordenadas, como dice acá, dice que un sistema de coordenadas cartesiano está formado por dos rectas perpendiculares, ¿ya? ¿Qué quiere decir que sean perpendiculares? Que forman un ángulo de 90 grados, a las cuales nosotros llamamos coordenadas. Suelen normalmente trabajar como el eje X al eje horizontal y el eje Y como el eje vertical. Ahora, nosotros, normalmente cuando nosotros trabajamos, nosotros normalmente trabajamos, nosotros trabajamos con un eje que tiene cuatro cuadrantes, ¿ya? Acá el eje horizontal va a ser el eje X y el eje vertical va a ser el eje Y, ¿ya? Acá al lado derecho van a ir todos los números positivos, desde el uno, el 2, el 3, hasta llegar hasta el infinito positivo, ¿ya? Quiero que quede claro eso. Y para hacia arriba van a ir todos los números positivos, igual que el anterior. Y para el lado izquierdo van a ir todos los números negativos hasta llegar hasta el menos infinito. Y así ocurre exactamente lo mismo para el eje de abajo, ¿ya? Menos uno, menos 2, menos 3, y así sucesivamente hasta llegar hasta el menos infinito, ¿ya? Ahora, otro nombre que reciben los ejes de coordenadas se conoce como abscisas para el eje X y ordenadas para el eje Y, ¿ya? Ahora, cuando nosotros hablamos de puntos, siempre nosotros lo ocupamos como letras mayúsculas, como puede ser P, Q, R, A, cualquier letra del abecedario que nosotros queramos ocupar, ¿ya? Como se decía anteriormente, se decía anteriormente, acá el eje X va a ser la abscisa y la, la coordenada en Y va a ser la ordenada, ¿ya? Nosotros acá nos están dando un ejemplo que, por ejemplo, denominamos al punto P como el 3,5, ¿ya? El 3 es la abscisa y el I va a ser la ordenada, ¿ya? Quiero que quede claro eso, ¿ya? Ahora, en el ejemplo dice un avión azul en las coordenadas 3,2. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos que identificar que el punto 3,2, no hay una con una letra A, el 3 va a representar nuestro eje X y nuestro 2 va a representar el punto ubicado en el eje. Entonces, cuando nosotros nos ubicamos en el eje cartesiano, nosotros tenemos que ubicar siempre desde el origen, ¿ya? El origen va a ser el punto que va a dividir los cuatro cuadrantes. Ahora, desde el origen nosotros vamos a contabilizar tres pasos hacia la derecha, porque nos dice que la coordenada en X es 3 y el 2 va a representar la coordenada en Y, que se va a dar dos espacios hacia arriba. Y este va a ser el punto 3,2. ¿Ya? Pero que quede claro esto, que para poder pasar al siguiente punto. Ahora, el concepto de distancia entre dos puntos en el plano se define de la siguiente forma. La distancia entre dos puntos es igual a la longitud del segmento que los une, ¿ya? Por lo tanto, en matemática, para determinar la distancia entre dos puntos diferentes, se debe calcular los cuadrados de las diferencias entre sus coordenadas y luego hallar la raíz de la suma de dichos cuadrados. ¿Ya? Lo primero que nosotros tenemos para poder calcular la distancia entre los dos puntos es, es tener dos coordenadas o dos puntos. Vamos a tener el punto A y el punto B, ¿ya? Entonces, la fórmula de la distancia entre los dos puntos nos dice que va a ser la diferencia entre la abscisa 2 menos la abscisa 1 y todo esto tiene que estar al cuadrado,
Y a esto nosotros debemos sumar la misma diferencia, pero para las ordenadas en el eje Y. Por lo tanto, va a quedar I2 menos I1, todo esto al cuadrado. Entonces, ¿qué nos falta para calcular la distancia? Nos falta calcular y aplicarle la raíz cuadrada. Y así nosotros encontramos la fórmula de la distancia entre el punto A y el punto B. Esta notación se define de la siguiente forma. D va a significar la distancia, entre paréntesis, la distancia entre el punto A y el punto B, ¿ya? Ahora, para que quede mucho más claro, ¿ya? Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos que el punto A, el punto que está acá, es por ejemplo, en este caso sería, por ejemplo, el menos 1,3, menos 3, y este punto, el punto B, va a ser el 5,7, ¿ya? Por lo tanto, por ejemplo, acá el X2 va a ser 5, el X1 va a ser -1, y acá va a ser -3, y acá va a ser -7, ¿ya? Tenemos que darnos cuenta que acá se forma un ángulo recto, y acá, por ejemplo, la distancia entre el punto A y el punto B va a ser, entre comillas, si nosotros recordamos que cuando estábamos, por ejemplo, en primera medio y segundo medio, te enseñan a calcular el triángulo de Pitágoras, ¿ya? Entonces te dice que la distancia va a ser igual a la hipotenusa, ¿ya? Ahora, si nosotros, para poder resolver este tipo de ejercicio, nosotros lo primero que nosotros debemos aprender es identificar las coordenadas, las abscisas y las ordenadas, ¿ya? Siempre vamos, primero que nada, vamos a empezar con x1, que va a ser igual a -1, ¿ya? Y 1 va a ser igual a -3, x2 va a ser igual a 5 y y2 va a ser igual a 7, ¿ya? Ahora, el segundo paso es recordar la fórmula de distancia. ¿Cuál es la fórmula de distancia? La distancia entre el punto A y el punto B es igual a la diferencia entre x2 y x1, todo esto al cuadrado, más la diferencia de y2 menos y1 al cuadrado, y esto nosotros le aplicamos la raíz. Ese es el segundo paso que nosotros debemos aplicar antes de resolver este tipo de ejercicio, ¿ya? Después de identificar la fórmula, ¿nosotros qué debemos hacer? Nosotros debemos reemplazar los valores que obtuvimos en uno y aplicarlos en la fórmula número 2. Por lo tanto, ¿cuánto vale x2? X2 va a valer 5 menos -1, y todo esto tiene que estar al cuadrado, más la diferencia entre y2 y 1, que va a ser 7 menos -3 al cuadrado, y todo esto tiene que aplicarle la raíz cuadrada. Entonces resolvemos. Acá, menos por menos son más, menos por menos son más. Por lo tanto, nos queda la raíz de 6 al cuadrado más 7 más 3 son 10, 10 al cuadrado. Y esto nos va a dar, es igual a 36 más 100, es igual a la raíz de 136. Por lo tanto, acá nosotros, si estamos hablando de raíces cuadradas, tenemos que buscar la raíz, entre comillas, que más se parezca. En este caso, la raíz de 144 son 2. Por lo tanto, la raíz de 136 va, va a estar entre 11 y 12. ¿Ya? Ahora, para que nos quede más claro, vamos a hacer otro tipo de ejercicio, que es hallar la distancia entre dos puntos. En este caso tenemos el punto A, que es -1,7, y el punto B, que es 3,4. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Como dije anteriormente, el primer paso es identificar las abscisas y ordenadas. Por lo tanto, vamos a colocar x1, y1, x2 y 2. Por lo tanto, el punto A vamos a definir que es el A. Por lo tanto, va a ser -1 y 7. Y el x2 y 2 va a ser 3 y 4. ¿Ya?
Ahora, ¿cuál es el segundo paso que nosotros tenemos para poder resolver este tipo de ejercicio? Es recordar la fórmula de entre dos puntos, que es igual a la diferencia entre x2 y x1 al cuadrado más la diferencia entre y2 menos y1 al cuadrado. Y todo esto nosotros le aplicamos la raíz cuadrada, ¿ya? Y el tercer paso que nos queda es reemplazar los valores que identificamos en el punto uno, que va a ser igual a x2. ¿Cuánto vale x2? Vale 3 menos uno al cuadrado más y2, que son 4 menos y1, que son 7 y todo tiene que estar al cuadrado. Ahora, 3 menos uno, menos por menos más, eso nos queda 4 al cuadrado más 4 menos 7 son menos 3 y todo esto tiene que estar al cuadrado. 4 al cuadrado son 16 más 3 al cuadrado son 9 y eso ¿cuánto nos da? La raíz de 25. La raíz de 25 es 5. Por lo tanto, concluimos, por lo tanto, la distancia entre A y B es igual a 5. ¿Ya? Entonces, hasta ahora identificamos cuál es un plano, identificamos las, las coordenadas, identificamos cómo se calcula la distancia entre dos puntos y aplicamos dos tipos de ejercicios. ¿Ya? Este es lo que nosotros vamos a ver en la parte inicial del curso. ¿Ya?